Bien, tenemos un tiempito de abrir la Biblia y tratar de ver qué es lo que nos enseña a nosotros. Los tengo muy cerca ahora. No se asusten. Estoy rodeado, sí. Navidad y ahora qué, se llama este mensaje. O empecé pensando esto, decir, bueno, nos juntamos en Navidad, celebramos, casi que pasa un poco desapercibido porque rapidito festejamos el Año Nuevo y después se diluye, como que empezó un Año Nuevo y Navidad quedó el año pasado. Litúrgicamente seguimos en la etapa de Navidad. El año calendario litúrgico para las iglesias se separa en distintas etapas. Y Navidad no es solamente un día, en realidad empieza, cuando termina el Adviento, empieza la Navidad que dura varios domingos. Hoy tenemos el segundo domingo de Navidad y estamos viendo el Evangelio de Juan. A lo largo de todo el verano vamos a seguir avanzando con el Evangelio de Juan, preparándonos hasta llegar a Cuaresma. Hoy lo que quiero que pensemos es, como comunidad, como sociedad, ya sea creyentes o no creyentes, la sociedad vive un tiempo especial llegado a la Navidad. Se celebran las fiestas y cada uno le da a esas fiestas un significado según su creencia, según su fe o según lo que quiera festejar. Pero termina la Navidad y tal vez puede tender a volver a la rutina, a decir, bueno, la vida continúa. Lo que disfrutamos y reflexionamos mucho en la Navidad se quedó en la Navidad, vuelve nuestra vida a lo que tenemos en común. Ahora, me parece interesante analizar que si dejamos la Navidad como un ritual, no hay forma que eso nos cambie la vida. Y vamos a llegar el año que viene, la Navidad, de vuelta a celebrar una festividad de ritual. Hoy es interesante ver la sociedad, las nuevas generaciones. En general, todos los estudios sociológicos dicen que ya no viven por rituales. No les interesa seguir rituales sin entender profundamente el sentido. Es decir, uno puede repetir cosas y tal vez en generaciones anteriores pensábamos que era importante mantener ciertas tradiciones porque eso era parte de nuestra identidad. Las nuevas generaciones, las tradiciones no tienen sentido si no puedo captar la importancia de lo que estamos haciendo. Después de la Navidad podemos volver a una vida escéptica, sin sentido, y lo que quiero que veamos en Juan es que la Navidad implica el comienzo de una relación con un Jesús que me va a transformar la vida a medida que yo le doy espacio en todo lo que soy. La frase que quiero repetir hoy un par de veces es que Dios transforma visitas al pesebre en discípulos del Maestro. Les digo el resumen ahora, después si quieren ya pueden dormir hasta el final. El resumen es que en Navidad vemos a un bebé en un pesebre, pero después en la vida vemos a Jesús adulto como maestro. Si celebramos la Navidad solamente como Jesús en el pesebre, no cambia nada en nuestra vida. Lo que nos plantea Juan, que no empieza con el pesebre, el Evangelio de Juan es uno de los evangelios que empieza ya con una mirada teológica del Jesús adulto, nos plantea que el lugar que le demos a Jesús en nuestra vida determinará la forma en que se orienta o se encamina nuestra vida, no desde un ritual o una festividad, sino en la cotidianidad de la vida. Así que veamos a Juan. Hasta acá lo que vimos es del capítulo 1, es que empieza Juan presentándolo a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, coeterna con Dios el Padre, co-creador, y empieza diciendo, bueno, desde el principio estaba el verbo, el logos, y después dice, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahí empieza Juan, el pasaje anterior al que tenemos hoy, lo presenta ya con un término muy teológico. Juan el Bautista dice, aquí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa mirada teológica implica que Jesús ya no es el bebé del pesebre, no es solamente el co-creador del mundo, sino que Dios tiene para él un plan de llevar a cabo la obra de redención para restaurar la relación con el ser humano. Ahí está el Cordero de Dios. Y enseguida viene a nosotros el texto que tenemos para hoy, que es la siguiente progresión de quién es Jesús es un maestro
que vino para ser discípulos, para llamarnos a encaminarnos con Él. Así que quiero ver 3 movimientos y un cuarto que lo reservo para el final, de lo que es la Navidad a una vida permanente con Jesús. El primer movimiento es de tener un líder espiritual o religioso a tener un encuentro con Jesús como Mesías. ¿Por qué? Vamos a seguir versículo por versículo el texto de Juan que recién leímos. No nos equivoquemos, hay 2 Juanes acá. Está Juan, el que escribe el Evangelio, y está Juan el Bautista, que no lo llaman Juan el Bautista, lo llaman Juan solamente. Así que voy a ir diciendo Juan el Bautista o Juan el que escribe, ¿ok? Pero Juan el que escribe relata que está Juan el Bautista con sus discípulos. Eso es en el versículo 35. Dice, al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Este texto empieza con discípulos de Juan el Bautista. Y en una época de liderazgos personalistas que buscan tener muchos seguidores, Juan el Bautista es uno que nos enseña que el verdadero liderazgo cristiano es el que se ocupa de que sus discípulos sean en realidad discípulos de Jesús, no de él mismo. Este primer punto lo voy a hacer bastante cortito, pero me pareció tan importante que no lo quise dejar afuera. Digamos, es clave que Juan, como Juan el Bautista, a sus discípulos les dice, y lo que leímos el domingo pasado en Juan 1:20, él les declara, yo no soy el Cristo. No me busquen a mí para resolver sus vidas. Escúchenme a mí, pero no me sigan a mí como maestro. Hay otro mucho más poderoso que yo. Humanamente, tal vez uno podría pensar que bueno es que una persona tenga muchos seguidores, muchos discípulos. Pero Juan nos enseña este principio clave de que el Evangelio nos llama a ser todos seguidores de Jesús. Los maestros, los líderes, las personas que siguen, siempre siguiendo. Ahí es un primer movimiento de seguir un líder humano, religioso, a encontrarme con Jesús, el Mesías. De hecho, esto fue uno de los principios de la Reforma, si vamos a la historia de la Iglesia. Porque anteriormente de la Reforma se reservaba el conocimiento de Jesús, de la fe y de la teología a un grupo selecto de personas que lideraban la Iglesia. Y lo que el resto de la sociedad común tenía que hacer es simplemente hacer lo que esa gente les decía, pero no tenían formación cristiana, no tenían oportunidad de por sí mismos ir a encontrarse con Jesús, sino que la Iglesia y sus líderes eran los mediadores entre el hombre y Dios. Y en la Reforma Martín Lutero se enoja y dice, no, el Evangelio es para todos. Los sacerdotes, pastores, ministros ocupan un lugar, una función especial en la Iglesia de Dios, pero no son los únicos autorizados a conectar al ser humano con Dios. Dice, no, cada persona necesita dedicar tiempo a formarse, a encontrarse con Jesús personalmente y dedicar tiempo a profundizar su fe. En la Reforma hay un movimiento entre las jerarquías informadas y una multitud indocta. Y la Reforma trata de conectar a que haya una multitud de discípulos de Jesús que profundizan en su encuentro con Jesús. Por eso, como Iglesia también, entendemos que lo más sano para un grupo de cristianos es que todos tengamos la mejor formación cristiana que podamos tener. Porque la fe no se limita a estar sentado participando de un evento, sino a estar siguiendo a Jesús y conociéndolo personalmente cada vez más, de manera más profunda. Por eso queremos este año, especialmente como Iglesia, lanzar todo un proyecto de discipulado, de formación cristiana, donde no nos quedemos solamente con el espectáculo de la fe, sino que profundicemos nuestras raíces, cada uno de nosotros, nuestras raíces en el Evangelio. De un líder religioso a un encuentro con Jesús como Mesías,
El segundo movimiento es, que lo dije un poco en la introducción, es del niño en el pesebre, un niño que nace en el pesebre, a un maestro que nos llama como discípulos. Es muy distinta la fe. Si nuestra fe se limita solamente a un pesebre, es raro que ese niño en el pesebre tenga el poder de transformar nuestras vidas. Es importante ese nacimiento en la teología cristiana, porque recuerden que no hicimos énfasis este año porque estamos en el Evangelio de Juan, que no habla del nacimiento virginal, de la concepción virginal de Jesús, que es clave para el desarrollo posterior de la teología. Pero en realidad no es el niño Jesús el que transforma vidas, sino la enseñanza, la obra del Cristo adulto, la que nos cambia la manera de ver el mundo. Entonces, Navidad sí, celebramos al niño Jesús en el pesebre, pero la Navidad nos lleva también a entender que ese Jesús creció y ahora nos llama a aprender más de él. Versículos 37, veamos. Dice, cuando 2 discípulos le oyeron decir a Juan el Bautista que él era el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Imaginemos la historia. Jesús va caminando, Juan el Bautista lo señala, dice, está el Cordero, y estos dos dicen, sigámoslo, y empiezan a caminar atrás. Jesús mira, me están siguiendo y les pregunta, ¿qué buscan? Esos discípulos buscaban entender mejor a Jesús, entender mejor quién era y qué tenía para ofrecerles. ¿Qué buscan? Hago una pausa porque creo importante detenernos para pensar nosotros qué buscamos. Si estamos acá, asumo que algo estamos buscando. O de la iglesia, o de la comunidad, y en el mejor de los casos, de Dios. Pero si Dios se da vuelta y te dice, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando con venir a la iglesia? ¿Buscas ocupar un rato del domingo porque estás aburrido? Es verano, no hay muchas actividades, no hay escuela, algunos no tienen trabajo, y bueno, tengo algo para hacer por lo menos, voy a la iglesia. ¿Qué buscas? ¿Buscas, no sé, prestigio? No creo. ¿Qué buscas? Entretenimiento, divertimento. ¿Qué buscas al seguir a Jesús? Estos discípulos lo siguieron buscando entender quién era Jesús. Y esa es una enseñanza para toda la vida. Dios hoy nos pregunta a nosotros, ¿qué buscas? Tal vez uno pueda hablar en general de una búsqueda espiritual, una búsqueda de plenitud de vida, de llenura del espíritu. Quizás hoy voy a apuntar más específicamente a preguntar, empezando un año nuevo, 2026, ¿qué buscas? Es decir, no permitas que la rutina, ya seas una persona cristiana que se acostumbró a ciertas disciplinas cristianas, o una persona escéptica que está buscando, está tratando de entender algo, quizás esa que buscas es algo más específico. Quizás nos llama a una intencionalidad en el crecimiento. Porque uno podría ser genérico y abstracto. ¿Qué buscas? Y busco más espiritualidad. Bueno, está bien, pero ¿cómo vas a buscar llevar a cabo ese crecimiento, esa intencionalidad? Quizás durante todo el año podamos estar pensando qué estamos buscando de Dios. Así cuando termina el año sabemos si lo hemos encontrado o no. Porque si no buscamos nada, encontramos cualquier cosa. Pero si buscamos algo en particular, podemos orar, pedirle a Dios ayuda especial para encontrar eso. Y no quiero decir más ejemplos porque cada uno de nosotros puede estar pensando ahora, yo quiero buscar esto especial de Dios y se lo voy a pedir. ¿Qué buscaban estos discípulos? Un pasito más. Rabí, dice el mismo versículo. Voy a detenerme en el versículo 38 un rato largo. Rabí, ¿dónde te hospedas? Y el Evangelio de Juan aclara, Rabí significa maestro. Por eso decíamos del movimiento del Jesús en el pesebre a un maestro que te llama como discípulo.
estos discípulos reconocieron a Jesús, un maestro, y dice, quiero ver dónde te hospedás. Esa pregunta para mí tiene una profundidad importante, porque estamos acostumbrados a una religión de encuentros comunitarios donde nos encontramos para cantar y escuchar una predicación. Parece que la religión es participar de misas, cultos, encuentros o reuniones. Y sin embargo, estos discípulos no están buscando el culto, la celebración religiosa, no están buscando el templo, no están buscando la iglesia. Quieren ir más a la vida cotidiana de Jesús. ¿Dónde vivís? Quiero seguirte. De una visita al pesebre, un pesebre improvisado, a una búsqueda de vivir con Jesús. ¿Dónde te hospedás? Y Él les dice, vengan a ver, versículo 39, vengan a ver. Y ellos fueron y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con Él. Tal vez estoy repitiendo mucho, pero lo voy a decir una vez más. Una cosa es hacer una visita, visitar el pesebre, o visitar la iglesia, o visitar una reunión. Y el discipulado, el Evangelio, nos invita a vivir con Dios permanentemente, a descubrir dónde vive Jesús y alternativamente, ahora que Jesús está ascendido a los cielos, también a que Jesús venga a vivir a mi casa. Vengan a ver, Jesús les dice, y ellos fueron y vieron. La vida cristiana implica no solamente proclamar verdades, sino ir y seguir a Jesús personalmente. Pero quiero seguir porque lo que queda tiene un principio muy importante también. Dos cositas más. Dijimos, el primero era de un líder religioso a un encuentro con el Mesías, de un niño en el pesebre a un maestro que te llama como discípulo. Pero de ese seguimiento como discípulo hay un tercer movimiento que estos discípulos terminan sumándose a la misión de Dios. Es decir, fíjense el versículo 41. Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista que empezó a seguir a Jesús. Este Andrés era hermano de Simón Pedro y enseguida fue a decirle a Andrés, hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. El primer movimiento de un discípulo es contarle al otro lo que vio. Eso es lo que vemos acá. Es un rol del que da testimonio y que de vuelta apunta a Jesús. Gracias, Tommy. Lo mismo que hizo Juan el Bautista, que vio a Jesús y le dijo, che, discípulos, ahí está Jesús. Lo replica Andrés también. Andrés vio a Jesús y dice, lo voy a seguir. Pero sale de ahí y encuentra a su hermano, a Pedro, y dice, che, vi a Jesús, andá vos también. Y así empieza un círculo virtuoso en que cada persona que se encuentra con Jesús empieza a seguirlo y enseguida le cuenta a otro que ha encontrado a Jesús. De ese encuentro habla nuestra fe, nuestra búsqueda de Jesús naturalmente. De hecho, acá cito también el Salmo 66, que no lo mencioné mucho y no lo voy a profundizar mucho, pero que leímos también, que es un llamado a alabar a Dios y dentro de su alabanza incluye, vengan a ver. Por eso lo vinculamos. El Salmo está alabando al Señor, alaba a Dios por la creación, alaba, pero convoca a los otros, vengan a ver. Y de hecho el versículo 16 dice, vengan, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Entonces yo les pregunto, ¿estás siguiendo a ese Jesús del pesebre ahora como maestro? Si lo estás siguiendo como maestro, ¿le contaste a alguien que encontraste a Jesús? Porque ese contarlo nos hace crecer, pero además nos suma en la misión de Dios de compartir lo que Jesús ha hecho conmigo. No sé si está Gloria hoy acá. ¿Está Gloria? No la veo. Hola Gloria, ¿puedo hablar de vos un momentito? Gracias. ¿Qué me va a decir? Un poco tarde para preguntarle. Pero el otro día saliendo del servicio me saludó ahí en la puerta. No es nada vergonzoso, sino un ejemplo que voy a dar. Saludó en la puerta y dice, Guille, ¿no podés creer que todos los domingos estoy viniendo en Didi y cada chofer que me trae
termina asombrado de todo lo que le cuento de los temas que estamos tratando en la iglesia. Y cada oportunidad que tiene de tomarse el Didi para venir acá, o el Uber, o lo que quieras tomar, el tren o el colectivo, ella dice, le puedo contar por qué estoy yendo a la iglesia. ¿Qué es lo que este Jesús hizo por mí? ¿Qué es lo que me enseñó esta mañana? Esa actitud de contar lo que Jesús hace en nosotros fortalece nuestra fe y nuestro compromiso con Dios también. También les iba a contar otra historia, pero la voy a dejar porque ayer hablé con una de las personas involucradas y pensó que yo le estaba pidiendo que la cuente él, la historia. Entonces dije, qué buena idea. Así que un día lo voy a traer a él para que la cuente. Pero es uno de los jóvenes que empezó este año a reconectarse con Dios y en eso empezó a charlar con un amigo que no es nada que ver con la iglesia, nada que ver. Y finalmente el amigo le dijo, ¿y por qué no me invitas a tu iglesia? Y le dice, sí, dale, vení. Y hoy no lo veo, pero estuvo acá todos los últimos domingos también. Es decir, simplemente por contar lo que Dios está haciendo en mí. Y a veces yo entiendo, somos tímidos, somos vergonzosos o quizás un chip que se nos ha metido en la cabeza, no queremos molestar. Pero sin molestar, el Evangelio nos desafía a contar lo que Dios hizo por mí. Esto no significa presionar, ni forzar, ni obligar, ni hacer sentir culpable o sentir mal al otro. Es simplemente contar lo que me pasó a mí. Andrés, del cual toma el nombre nuestra iglesia. Este es el mismo discípulo de Jesús, San Andrés, que no le decimos santo porque le oramos y porque tenga algo especial, sino simplemente porque fue uno de los discípulos de Jesús. Es un ejemplo para nosotros, que sin elaborar una gran prédica, sin hacer grandes estudios teológicos, sin tener una gran experiencia de fe con Jesús, el mismo día que lo conoció a Jesús, salió y le dijo a mi hermano, che, mirá quién es Jesús, lo encontró a Jesús, andá vos también. Ese es el Andrés que representa también a nuestra iglesia. Por eso buscaremos como iglesia honrar a ese Andrés y ser una comunidad que comparte lo que Jesús hizo por nosotros. Pero hay un cuarto movimiento, y es el último que quiero compartirles hoy. De visitar el pesebre, a un encuentro con Jesús, a seguir a Jesús como discípulos y contar a otros lo que Jesús hizo por nosotros. El último es la transformación que Dios hace en la otra persona que Andrés invita, que es Pedro. Voy a estar en el versículo 42. Andrés llevó a Pedro a Jesús y Jesús lo miró fijamente y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. La verdad, este versículo amerita un mensaje aparte, pero no tengo otros 20 minutos más para dedicarle, así que me voy a concentrar en el aspecto del seguimiento que venimos haciendo. ¿Por qué? Jesús lo mira y le dice, yo sé quién sos. Jesús ya sabía, no hacía falta que se lo presente, yo sé quién sos. Pero algo más importante, sé quién quiero que seas, sé el potencial que tenés si Dios empieza a trabajar en vos y transformarte. Eso es parte del discipulado y el seguimiento de Jesús. No solamente ser cristiano, sino llegar a ser lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Vos sos Simón, pero vas a ser Pedro. Y ese Pedro termina siendo un pilar de la iglesia primitiva. Uno de los apóstoles más valientes en el libro de los Hechos, un mártir que llevó el evangelio a los gentiles en primer lugar también, de los judíos a los gentiles, una persona que fue muy influyente en el desarrollo del cristianismo de los del primer siglo. Pero para que Pedro llegue a ser Pedro, necesitó un encuentro con Jesús. Y para ese encuentro con Jesús necesitó un Andrés que se anime a decirle, che, encontré a Jesús. Quiero contarles una historia de una persona que muy posiblemente ninguno de ustedes haya escuchado. Tal vez sí. Se llama Edward Kimball. ¿Alguno lo conoce? Pero fue una persona muy importante.
Edward Kimball era un maestro de escuela dominical en una iglesia en Estados Unidos, en Chicago. Tenía alumnitos, adolescentes, que iban a sus clases de escuela dominical. Había un adolescente que se había mudado de su lugar de origen, vivía en Chicago con sus tíos. Sus tíos tenían una zapatería. Síganme la historia que tiene un buen final. Y este muchacho le pidió trabajo. Entonces el tío zapatero le dijo, vení, trabajá en mi zapatería, pero para mantener el trabajo te voy a poner una condición importante. Todos los domingos tenés que ir a la iglesia y asistir a la escuela dominical. Así que este muchacho iba todos los domingos a la escuela dominical y su maestro lo describía como un muchacho desinteresado, distraído y para nada espiritual. De hecho, en una sinopsis de la vida de este muchacho, dice el maestro que la sesión de la iglesia nunca vio una solicitud de membresía de una persona tan espiritualmente oscura. Pero en su rol de maestro de escuela dominical, un momento sintió que tenía que visitarlo a este muchacho en la zapatería y hablarle directamente de quién era Jesús. Así que dijo, bueno, yo voy a ir. Y fue y se encontró con su alumno, le habló de Jesús y lo invitó a seguirlo como su maestro. Ese muchacho se llamaba Dwight Moody, quien terminó siendo un predicador de campañas evangelísticas a multitudes de personas, tanto en el Reino Unido como también en Estados Unidos. Fundó un instituto bíblico y movimientos que hasta hoy llevan su nombre. Pero Dwight Moody llegó a ser lo que fue por la obra de Jesús en su vida, porque un maestro de escuela dominical le prestó atención y aunque parecía un muchacho distraído y poco interesado, fue fiel en Jesús y fue y le compartió lo que Jesús podía hacer en su vida. Este final nos llama a que veamos en las personas que nos rodean no solamente lo que son, sino por fe lo que pueden llegar a ser. Es lo que hizo Andrés, que llevó a este Simón a Jesús. Jesús no vio solamente lo que Pedro era, vio lo que podía llegar a ser. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de contarle a alguien lo que Dios hizo conmigo, no lo hacemos porque esta persona es muy influyente. Si se convierte esta persona, no sabés lo que va a hacer. Porque no confiamos en la persona, confiamos en lo que Dios puede hacer con esa persona. Y cada uno de nosotros podemos ser Simón. Tal vez alguno acá está diciendo, yo no soy nada especial tampoco. Yo vengo a la iglesia porque creo en Dios y quiero tener una vida cristiana saludable. Pero cuando permitimos que Jesús sea nuestro maestro y nos asumimos como discípulos, no tenemos idea lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Cuando le compartimos lo que Dios hizo en nuestra vida a un chofer del Uber, no tenemos idea lo que Dios puede hacer con esa palabrita. Cuando damos una clase de escuela dominical a un niño revoltoso que no se queda quieto en su asiento, no tenemos idea lo que Dios puede hacer con ese niño revoltoso. Y de hecho, algo que le dije a alguien hace poquito, los niños, es una teoría mía, los niños revoltosos de la escuela dominical es muy posible que sean los futuros líderes y pastores de la próxima generación. De hecho, hagamos una convocatoria. Si alguien quiere ayudar con la escuela dominical el año que viene, me habla en la salida, por favor. Muchas gracias. Terminemos repasando los movimientos de la Navidad a una vida permanente con Jesús. Si visitamos el pesebre, busquemos que Jesús se afiance en nuestra vida durante el resto del año. Quizás resumimos todo esto en 3 preguntas o 3 invitaciones de Jesús y con eso cerramos. Una invitación a los escépticos que visitaron el pesebre a que vengan a explorar lo que pasó con ese niño Jesús. Si sos alguien que por tradición navideña
festejás la Navidad y celebrás al niño Jesús en el pesebre, Jesús te invita a conocerlo de adulto, a reconocerlo como maestro, como el que te llama a ser su discípulo, a explorar lo que Jesús tiene para vos en adelante. A los creyentes, la invitación es hoy, no se queden con el nacimiento, síganme, vengan, crezcamos juntos, profundicemos el camino de la fe en nuestra vida. Y a toda la iglesia, la invitación de Jesús es vayan y cuenten lo que Dios hizo en sus vidas. Lo que me parece interesante que este último no es solamente para los que ya fueron al seminario teológico y entendieron la confesión de fe de Westminster y pueden recitar fácilmente el credo de los apóstoles. En realidad el tercero es incluso para aquella persona que solamente tiene la experiencia de haberse hecho alguna pregunta. ¿Quién es este Jesús? Y con esa misma pregunta podés ir a otro a decirle, che, ¿sabés lo que encontré? Mirá, o lo que estoy buscando. Que no nos quedemos solamente con Jesús en mi vida, sino también que nos animemos a contarle a otros lo que Jesús tiene para hacernos. ¿Cuál es tu desafío para este año? ¿Qué buscas este año? Tal vez alguna de estas invitaciones sea lo que puedas poner como meta de este año que comienza. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque del pesebre nos invitás ahora a seguir a tu Hijo Jesús como nuestro Maestro. Y no nos invitás solamente a una experiencia de un día, sino a vivir con vos cada día. Y gracias porque este llamado no es individual, sino a cada uno de nosotros nos convocás a que compartamos lo que estás haciendo en nosotros. Líbranos, Dios, de ser cristianos religiosos que solamente seguimos una tradición eclesiástica. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo a seguir tu ejemplo, a seguir profundizando en nuestra fe y nuestro caminar con vos, para unirnos a tu misión en el mundo y cada vez más gente pueda escuchar lo hermoso de la obra que hiciste por cada uno de nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.